Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un material que, ha generado mucha conversación. Extractos del libro Padre Rico, Padre Pobre. Exactamente. Es un relato muy personal del autor, ¿no? Sobre cómo creció con dos figuras paternas, digamos, con visiones del dinero totalmente opuestas. Claro. Estaba su padre biológico, un académico, con un buen puesto, pero que, según cuenta el autor, siempre andaba con problemas de plata. Ese es el padre pobre. Y por otro lado, el padre de su mejor amigo. Un hombre con menos estudios formales, pero que, le fue muy bien económicamente. El padre rico. Así es. Y la premisa de fondo, digamos, que se explora ahí, es cómo esas dos formas de pensar moldearon su visión. Y por extensión, nos da lecciones sobre el dinero, ¿no? Cómo funciona y, lo que es clave, cómo hacer que trabaje para nosotros. Vamos a desglosar eso, esas lecciones que chocan un poco. La idea es sacar las ideas clave, ¿no? Esos puntos importantes sobre finanzas que presenta el material. Y parece que, de entrada, una idea fuerte es que la actitud, la mentalidad, cuenta muchísimo, quizás más que el sueldo. Sin duda, hay una diferencia que relata muy clara en cómo hablaban del dinero. Su padre pobre, según él, decía mucho eso de «nunca voy a ser rico». Ujú. Casi como una sentencia, ¿no? Que uno mismo se pone. En cambio, el padre rico, incluso cuando tuvo problemas económicos fuertes, mantenía otra cabeza. Hacía una distinción clave. Decía, una cosa es ser pobre y otra estar quebrado. Estar quebrado es algo temporal. Ser pobre es para siempre. Esa diferencia de mentalidad es como el punto partida de todo. Qué interesante esa distinción. Bueno, entremos entonces a la primera gran lección que se presenta, que suena fuerte. El rico no trabaja por el dinero. ¿Cómo se explica eso? Se explica con una anécdota de cuando era chico a los 9 años. Muy gráfica. Cuenta que se sintió mal porque un amigo con plata no lo invitó a su casa de la playa. Ajá. Porque él y su amigo Mike eran chicos pobres. Y eso lo llevó a preguntarle a su papá, al padre pobre, cómo hacerse rico. ¿Y qué le respondió el papá académico? Le dio la fórmula. La respuesta fue algo como, usa la cabeza, hijo. Bien intencionada, claro, pero para un nene de 9 años no muy práctica, ¿verdad? Claro, no mucho. Pero los chicos se lo tomaron muy a pecho. Y de una forma súper literal, por lo que se cuenta. Que intentaron fabricar su propio dinero. Exacto. Se inspiraron en un libro de ciencias, parece, y se pusieron a juntar tubos de pasta de dientes viejos, que en esa época eran de plomo o de estaño. Ah, mira. Los derritieron y usaron moldes de yeso para hacer, monedas falsas de níquel. Un ingenio bárbaro, la verdad. Increíble la iniciativa. Pero, claro, me imagino que el padre les paró el carro rápido. Sí, obvio. Les explicó que eso era falsificación, que era ilegal. Pero lo interesante es la reacción del padre pobre, ¿no? ¿Qué hizo? Según cuenta, por un lado estaba orgulloso. O sea, por la iniciativa de los chicos. La ambición. Les dijo algo tipo, solo son pobres si se rinden. Pero, y esto es clave, admitió que él no sabía cómo hacer dinero. ¡Ah, qué honesto! Sí. Y le sugirió, vayan a preguntarle al papá de Mike, o sea, al padre rico. Y ahí cambió todo. Ahí empezó la verdadera lección, digamos. El padre rico aceptó enseñarles, pero a su manera, ¿no? Les ofreció trabajo. Sí, un trabajo bastante básico. Limpiar latas en una de sus tiendas chiquitas. ¿Y la paga? 10 centavos la hora. Los sábados, 3 horas. 10 centavos. Incluso para la época suena a nada. Imagino la frustración de los chicos. Totalmente. El autor cuenta que, después de 3 semanas de ese trabajo, aburrido, mal pagado, estaba listo para tirar la toalla. Y justo ahí, ¡pum!, el padre rico les revela la jugada. ¿Cuál era? Les dice que a propósito les pagó esa miseria. Quería que sintieran en carne propia esa frustración. La que sienten muchos empleados, ¿viste? Atrapados en trabajos que no les gustan y pagan poco. O sea, usó la experiencia directa. Como una clase. Exacto. Les explicó algo sobre las emociones y el dinero. Dijo que la vida nos empuja con 2 cosas. El miedo,
miedo a no tener plata, Claro. y la codicia, el querer más. Y que la mayoría reacciona a eso sin pensar, ¿viste? Y se meten en ese ciclo. Trabajar, cobrar, gastar. Y vuelta a empezar. Siempre movidos por el miedo y la codicia. Y para colmo, después de esa explicación, les hace una oferta todavía más loca. Que trabajen gratis. Eso sí que va contra toda lógica, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para obligarlos a pensar distinto, a pensar más allá del sueldo. La idea era que si no estaba la plata como incentivo directo, sus cabecitas empezarían a buscar oportunidades, formas de generar dinero por sí mismos. Y parece que funcionó. Acá es donde aparece la famosa biblioteca de cómics, ¿no? Correcto. Se dieron cuenta de que la empleada de la tienda, una tal señora Martín, tenía orden de arrancar las tapas de los cómics que no se vendían para devolverlas al distribuidor. Ajá, sí. Y el resto de la revista lo tiraba. Vieron ahí una oportunidad. Negociaron con ella para quedarse con esos cómics basura gratis. Qué buena idea. ¿Y qué hicieron con todos esos cómics? Bueno, limpiaron un cuartito vacío en el sótano de la casa de Mike y armaron una biblioteca. Simple. Pagabas 10 centavos y podías leer todos los cómics que quisieras por 2 horas. Hasta contrataron a la hermanita de Mike como bibliotecaria. Le pagaban $1 a la semana. No puedo creerlo. O sea, generaron un ingreso pasivo, chiquito pero pasivo al fin. Exactamente. Ganaban como $9.50 a la semana. Y ellos no tenían que estar ahí todo el tiempo. Ahí aprendieron la primera lección posta. No trabajar por el dinero, sino hacer que el dinero trabaje para ellos. Vieron un recurso que nadie usaba, los cómics, crearon un sistema y generaron valor. Esa experiencia de chicos parece la base perfecta para la siguiente lección clave que se menciona. La importancia de la alfabetización financiera. ¿Qué quiere decir eso según el Padre Rico? Quiere decir algo que en el fondo es bastante simple, pero con unas consecuencias enormes. Entender bien la diferencia entre un activo y un pasivo. El Padre Rico se los explicó de una forma muy visual a los chicos. A ver, ¿cómo era esa explicación? Un activo, les dijo, es cualquier cosa que mete dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Así de fácil. Y la regla de oro que les daba era, la gente rica se enfoca en comprar activos. La clase media y pobre muchas veces compra pasivos, creyendo que son activos. ¿Suena directo? Sí. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real? Mencionaste unos diagramas de flujo de efectivo. Sí, son súper claros. Imagínate 3 escenarios. A ver, primero, una persona pobre. La plata entra, un sueldo si hay, y ¡puf!, sale casi al toque para pagar lo básico. Alquiler, comida, transporte. No queda nada, no se invierte. Ok. Segundo, la clase media. Entra plata, un sueldo normalmente más alto, pero una buena parte se va directo a la columna de pasivos. La cuota de la casa, la del auto, las tarjetas de crédito. Claro, las deudas. Exacto. Entonces la plata sale para pagar esas deudas y los gastos básicos. Y el ciclo se repite, muchas veces con deudas que crecen. Tercero, la persona rica, según esta filosofía. El grueso de la plata que entra no viene del sueldo, viene de la columna de activos, negocios, alquileres, acciones, lo que sea. Ah, claro. Esa plata que entra cubre los gastos tranquilo. Y lo más importante, lo que sobra se usa para comprar más activos. Se crea como un círculo virtuoso que hace crecer el patrimonio. Entiendo. Y esa dinámica de la clase media, que gana más pero también gasta más y se endeuda más, eso es lo que se conoce como la carrera de la rata, ¿verdad? Exactamente. Describe perfecto ese patrón. Te dan un aumento, buenísimo, pero esa plata extra se te va en pagar más impuestos porque subís de escala. Claro. En un estilo de vida más caro, una casa más grande, un auto más nuevo, que también generan más gastos y en más deudas. Entonces, trabajás más y más duro, pero no salís del lugar, financieramente hablando. No construís esa base de activos que te den plata sin que tengas que trabajar activamente por ella. Y acá viene una de las ideas que más ruido hace del libro. Eso de que la casa propia, que para muchos es la inversión principal, bueno, que a menudo funciona más como un pasivo. Sí, ese punto es polémico, sin duda. El argumento es que, ok, una casa puede aumentar de valor con el tiempo, pero mientras vivís ahí, todo el tiempo te saca plata del bolsillo.
Impuestos, seguros, mantenimiento, arreglos. Claro, los gastos fijos, exacto. Y además está el costo de oportunidad. Toda esa plata que tenés metida en la casa podría estar en otro lado, generando un flujo de efectivo positivo. No sé, acciones que paguen dividendos, un departamento para alquilar. Por eso, la definición de riqueza que propone el padre rico no es cuánto tenés, activos menos pasivos, sino cuánto tiempo podrías vivir si mañana dejas de trabajar, usando solo la plata que te generan tus activos. Bien. Entonces, si la clave es armar esa columna de activos, ¿cómo juega eso con el trabajo que uno tiene todos los días? Y esto nos lleva a la tercera lección. Atienda su propio negocio. ¿Quiere decir que hay que renunciar al trabajo? No, no necesariamente. Y esa es una diferencia importante que marca. El padre rico distinguía entre tu profesión y tu negocio. Tu profesión es lo que haces para cobrar un sueldo. Sos médico, docente, programador, gerente, lo que sea. Ok. Tu negocio, en cambio, es aquello en lo que invertís tu tiempo y tu plata para construir tu columna de activos. Se da un ejemplo muy conocido con Ray Kroc, el de McDonald's, ¿no? Exacto. Se cuenta que Kroc decía, bueno, la gente creía que su negocio eran las hamburguesas, porque su profesión era vender franquicias, claro. Pero él decía, mi verdadero negocio son los bienes raíces. Ah, mira vos. Claro, porque compraba los terrenos donde se ponían los locales. Esos terrenos eran sus activos clave. Entiendo. Entonces, la recomendación práctica sería, mantener tu trabajo, tu profesión, que te paga las cuentas y te da capital para empezar, pero usa una parte de esa plata y de tu tiempo libre para construir activamente tu columna de activos, tu negocio. ¿Y qué tipo de activos sugiere? Menciona varios ejemplos concretos. A ver. Negocios que no necesiten que estés ahí todo el día, que los pueda manejar otro. Ok. Acciones de empresas buenas, bonos, fondos de inversión, propiedades para alquilar que te den una renta. Claro, pagarés, o sea, prestar plata y cobrar intereses, propiedad intelectual, derechos de autor de un libro o música, patentes, básicamente cualquier cosa que tenga valor real, que genere ingresos, que pueda aumentar de valor y que se pueda vender si hace falta. Y dentro de esta lección hay un punto interesante sobre cómo manejar los lujos, que parece reforzar la idea de priorizar los activos. Sí, dice que los ricos o los que piensan como el padre rico se dan los lujos, el auto caro, las vacaciones espectaculares, después. O sea, cuando ya tienen suficientes activos y es la plata que generan esos activos la que paga el lujo. Entiendo. La clase media, en cambio, muchas veces se endeuda para tener el lujo primero. Aumenta los pasivos y se le hace más difícil todavía construir activos. Es un tema de prioridades y de disciplina financiera, ¿no? Totalmente. Bueno, pasemos a la cuarta lección. Entra en un tema que puede sonar más técnico. Los impuestos y el uso de las corporaciones. ¿Cómo lo plantea? Lo explica desde un punto de vista como histórico y estratégico. El padre rico decía, según el autor, que los impuestos a la renta, al principio, se vendieron como una forma de cobrarle más a los ricos. La idea de Robin Hood, ¿viste? Sí, claro. Pero que, con el tiempo, los gobiernos necesitaron más y más plata, y al final, la carga más pesada de impuestos terminó cayendo sobre la clase media y trabajadora. ¿Y cómo le escaparon los ricos según esta visión? Usando el conocimiento financiero. Específicamente, el poder de las corporaciones. Y ojo, acá se aclara que una corporación no es sí o sí un edificio gigante lleno de gente. Puede ser simplemente una estructura legal, unos papeles registrados que crean una entidad aparte. ¿Y qué ventaja da esa estructura, principalmente? La ventaja fiscal más grande que se destaca es el orden en que se pagan las cosas. Una corporación, digamos una sociedad anónima o similar, típicamente, primero, gana plata. Segundo, gasta plata en todo lo necesario para funcionar, y acá entran muchos gastos que una persona normal no puede deducir, ¿no? Viajes de negocios, parte del auto, etc. Claro. Y tercero, paga impuestos sobre lo que queda, sobre la ganancia neta. En cambio, una persona empleada, primero, gana plata. Segundo, paga impuestos sobre esa plata bruta. Y tercero, vive y gasta con lo que le queda después de impuestos. Esa diferencia en el orden, puede hacer una diferencia enorme en cuánta plata te queda para reinvertir. Es una diferencia grande en el flujo, sí. Pasando a la quinta lección,
El título es muy llamativo. Los ricos inventan el dinero. Suena a magia casi. ¿Qué quiere decir en realidad? No es falsificar como intentó el autor de Chiquito. Se refiere a la habilidad de crear valor, de crear oportunidades financieras donde otros no las ven, usando la inteligencia financiera, la creatividad y, bueno, la audacia también. Ujú. Dice que el activo más poderoso que tenemos es la mente, que el dinero no es algo fijo, sino que se puede generar con ideas y transacciones inteligentes. Se da un ejemplo bastante concreto con el mercado inmobiliario para mostrar esto, ¿verdad? Sí, es un ejemplo muy, muy claro. Cuenta el autor que durante una crisis inmobiliaria en Phoenix encontró casas embargadas. Valían, no sé, $75,000, pero en la subasta se vendían por solo $20,000. Una ganga. Claro, consiguió que un amigo le prestara $2,000 rapidito, como para dejar la seña en la subasta. Le prometió devolverle $2,200 en 90 días. Ok, entonces tenía la casa reservada por $20,000, pero solo había puesto $2,000 de su bolsillo, digamos, y prestados. Y después, bueno, al toque, antes siquiera de cerrar la compra formalmente, la puso en venta por $60,000. Pero la clave fue cómo la ofreció. Financiamiento directo al comprador final. O sea, el comprador no necesitaba sacar un crédito en el banco y encima sin pago inicial. En un mercado parado, eso era súper atractivo. Claro, me imagino que encontró comprador enseguida. Exacto. Apareció un comprador, aceptó, le pagó unos $2,500 para gastos de papeles y eso. Con esa plata, el autor le devolvió los $2,000 al amigo, más los $200 de interés que le había prometido. Bien, el comprador final firmó un pagaré por los $60,000, menos esos 2,500 iniciales, a favor del autor, con un interés del 10%. El resultado: en unas pocas horas de trabajo y casi sin arriesgar plata propia, el autor había inventado un activo en su columna. Ese pagaré de casi $60,000 que le iba a dar intereses de la nada. Eso es inteligencia financiera en acción. Ver la oportunidad, armar el negocio, usar plata de otros, lo que llaman OPM, Other People's Money, y crear un activo. Es un ejemplo fuerte, sí, de cómo combinar conocimiento y acción. Y se recalca que para hacer eso se necesita una mezcla de habilidades, ¿no? Exacto. Menciona como 4 pilares de la inteligencia financiera para poder inventar dinero así. Entender los números, saber leer un balance. Fundamental. Estrategias para que la plata genere más plata. 3. Conocimiento del mercado. Entender la oferta, la demanda, qué está pasando. Y 4. Comprensión de la ley. Saber de impuestos, de cómo protegerte legalmente, como con las corporaciones. Muy claro. Y esto nos conecta con la 6ª y última lección que presentan los extractos. Trabaje para aprender, no trabaje por el dinero. A primera vista podría sonar un poco contradictorio con lo anterior, ¿no? Si la meta es que la plata trabaje para vos, ¿por qué enfocarse en trabajar para aprender? En realidad lo complementa perfecto si lo miras a largo plazo. Es como un argumento en contra de buscar solo el trabajo que pague más ya mismo, o que tenga los mejores beneficios ahora, sobre todo cuando uno recién empieza. Y también va un poco contra esa idea de hiperespecializarse que a veces nos meten en la cabeza. ¿Qué recomendaba el padre rico entonces? Recomendaba buscar trabajos que te dieran la chance de aprender habilidades clave, habilidades importantes, aunque el sueldo no fuera el mejor del mundo en ese momento. Sugería aprender un poquito de muchas áreas del mundo de los negocios: ventas, marketing, algo de contabilidad, cómo manejar gente, liderazgo, cómo comunicarte, negociar. ¿Y por qué esas habilidades en particular? ¿Qué tienen de especial? Porque son habilidades que te sirven para todo, son transferibles y son fundamentales si querés construir y manejar tus propios activos, o sea, tu negocio. Destaca mucho la importancia de aprender a vender y a manejar el marketing. Ajá. Y no quiere decir que tengas que ser vendedor de profesión, sino dominar la comunicación, la persuasión y algo súper importante, perderle el miedo al rechazo. Son habilidades claves si querés empezar un negocio, negociar la compra de una propiedad o incluso para venderte a vos mismo en cualquier situación. El propio autor cuenta que trabajó un tiempo en Xerox, aunque era tímido, no por la plata, sino para obligarse a aprender a vender. Entendido.
Es una mirada estratégica sobre la carrera, ¿no? Como si fuera un campo de entrenamiento para juntar las herramientas que necesitas para ser independiente financieramente más adelante. Exactamente. El foco está en juntar habilidades valiosas que te permitan después construir activos, en lugar de solo juntar un sueldo que dependa siempre de tu tiempo y tu esfuerzo directo. Bueno, hicimos un recorrido interesante por estas 6 lecciones que salen del material de Padre Rico, Padre Pobre. Recapitulando muy rápido, primero, la mentalidad es clave. No trabajar solo por dinero, sino entender la psicología que hay detrás, miedo, codicia y hacer que el dinero trabaje para uno. Exacto. Segundo, saber de finanzas. La diferencia vital entre activos, meten plata, y pasivos, sacan plata. Tercero, atender tu propio negocio. Construir tu columna de activos más allá de tu trabajo diario. Fundamental. Cuarto, el poder del conocimiento. Usar la inteligencia financiera, impuestos, corporaciones, para mejorar los resultados. Quinto, inventar dinero, crear oportunidades con creatividad y, bueno, siendo un poco audaz financieramente. Sí. Y sexto, trabajar para aprender. Priorizar ganar habilidades clave antes que el sueldo más alto ya mismo. El hilo que une todo es ese contraste, ¿no? Entre el camino más común, estudiar, buscar un trabajo seguro y a veces caer en la carrera de la rata, y el otro camino que propone el Padre Rico, desarrollar la inteligencia financiera para armar activos que te den ingresos pasivos o que crezcan en valor. Y así, bueno, lograr libertad financiera. Sin duda son ideas que desafían bastante lo que uno escucha normalmente. Y después de meternos en todo esto, queda una pregunta ahí picando, algo para que cada quien se quede pensando. Si la meta es empezar a construir esa columna de activos, aunque sea de a poquito al principio, ¿cuál podría ser ese primer paso concreto? Algo quizás chico, pero significativo, que alguien podría dar hoy mismo para empezar a aplicar esta filosofía, sin tener que dejar su trabajo actual. Es una excelente pregunta para pensarla, cada uno, sí. Muchas veces no se trata de hacer cambios gigantes de un día para el otro, sino de esos pequeños ajustes constantes en cómo pensamos y en lo que hacemos todos los días. Esos ajustes, con el tiempo, pueden hacer una diferencia enorme en el camino financiero de cada persona.